importante saber cómo funciona el intestino delgado. Entonces, primero veremos los movimientos del intestino delgado, que se clasifican en contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. Para ello, más adelante voy a explicar cómo se regula el flujo sanguíneo y por ende cuáles son los posibles puntos de alteración de este flujo, lo que puede conducir a diversas patologías como es la isquemia intestinal o la insuficiencia multiorgánica. Es crucial saber y entender estas diferencias. Las contracciones de mezcla también son llamados movimientos de segmentación y su nombre viene de que al momento de que el intestino delgado está haciendo este movimiento, se parece a una tricha de salchichas, que pues sí, son como los pedacitos de salchichas así unidos. Eso parecen, entonces también por eso su nombre. Estos movimientos sirven para mezclar el quimo con los jugos digestivos. Y hagan de cuenta que lo que sucede es que aquí está el quimo y aquí está lo que es, pues, los jugos digestivos. Entonces, estos se unen y se mezclan. Por eso, pues, de ahí viene su nombre. Ahora, las contracciones de propulsión, en sencillas palabras, es lo que hace que esta mezcla avance. Y, pues, por eso su nombre. Esta, como dice aquí en la diapositiva, es en sí la peristalsis, el movimiento muscular del intestino delgado. Permite que esta mezcla, que este quimo llegue desde el píloro hasta la válvula ileocecal y pues que de ahí ingrese a lo que es el colon. Ya vimos qué función realiza el intestino delgado con ayuda de la circulación intestinal, pero esta circulación intestinal es importante por dos funciones básicas. Una de ellas es proveer oxígeno a los tejidos y la segunda es transferir los nutrientes absorbidos al resto del cuerpo. Esta última la hace con ayuda de la circulación linfática. Haremos una revisión sobre el control del flujo sanguíneo intestinal y nos vamos a basar en estos apartados que ven aquí: vasos principales, vasos intermediarios, microvasculatura y venas. Siguiendo con la anatomía de la circulación intestinal, realicé este dibujo que es meramente ilustrativo para identificar las diferencias entre estas tres arterias que mencionaré a continuación. Y primero, lo que vemos de rojo que está en vertical asemeja a la arteria abdominal. La línea, la línea negra que atraviesa a la aorta es el diafragma y pues de ahí, de la aorta abdominal, vamos a ver que se desprenden tres ramas. La primera, de color café, es el tronco celíaco, que nos da otras tres ramas, que es la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. La siguiente arteria de la que hablaré es la arteria mesentérica superior, que como ahí dice, es la fuente principal de irrigación intestinal. Esta arteria mesentérica superior nos da otras ramas. Las que ahorita nos interesa mencionar son las que están de color rosa, que son las arterias intestinales y nos irrigan a todo el intestino delgado. Y por último tenemos a la arteria mesentérica inferior, que está de color verde. Lo que quiero, lo que quiero dar a entender aquí es qué ocurriría si hay una oclusión en cualquiera de estas tres arterias que salen de la aorta abdominal. ¿Qué ocurriría? Primero, voy a mencionar que la arteria mesentérica superior tiene poca circulación colateral y por ello una oclusión aguda, o sea, con que la contraigan o no dejen pasar su sangre completamente, eso es pues la oclusión, podría desencadenar la muerte, así de sencillo, ya que lleva la sangre justa para irrigar a cada órgano que, sí, a cada órgano, a cada tejido. Entonces, pues lo que ocasionaría sería una isquemia intestinal, parálisis intestinal y una hipoxia. Eso sería fatal para nuestro organismo.
Y ahora, en el caso del tronco celíaco y de la arteria mesentérica inferior, una oclusión no alcanzaría a alterar sensiblemente la función de los órganos que irriga, ya que llevan, bueno, la circulación colateral es inmensa la que llevan a comparación con la arteria mesentérica superior. Eso es lo importante que hay que destacar de estas diapositivas. La fisiología de la circulación intestinal. Eh, pues la microcirculación del tracto intestinal pues presenta características anatómicas y mecanismos fisiológicos que permiten ajustarse a los requerimientos tisulares complejos propios de este órgano o de este tracto. En particular, este órgano presenta una mayor densidad de capilar y, y pues con el fin de analizar el modo en que funciona la microvasculatura, se puede considerar que el lecho vascular intramural está constituido por secciones en serie y por secciones en paralelo. Cuando cambia la demanda metabólica de alguna capa, pues el arreglo paralelo pues, debe de satisfacer esta demanda, ayudado por la anastomosis que existe entre una y otra capa. Esto permite que, a pesar del desplazamientos ocasionales de sangre entre capas, no cambie el volumen sanguíneo total requerido por el intestino. Las arteriolas y metaarteriolas son vasos precapilares o también se denominan musculares o vasos musculares por la abundancia de músculo en su capa media. Y estos vasos son los principales determinantes de la resistencia al flujo sanguíneo hacia una región particular, a la vez que se constituyen en el sitio de control tanto remoto como local para regular la tasa de flujo sanguíneo. Los capilares pues son vasos de intercambio. En el intestino pues, hay capilares tanto continuos como fenestrados, que fenestrados quiere decir que pues, están perforados. Y en cuanto al espesor o grosor de la pared capilar, pues es muy delgada, ya que pues ahí es donde se da el intercambio de nutrientes o de gases con las células y pues debe de ser una capa delgada pues para que pueda hacer un intercambio más fácil. Y pues esto se debe a que la pared está constituida solo por endotelio que separada con el compartimento que separa al compartimento intra y extracelular. Eh, las vénulas son vasos de resistencia postcapilar. El tono de esta sección vascular es un determinante de la presión hidrostática media capilar y por ende modifica la tasa de intercambio de fluidos a través de la pared capilar. Es momento de hablar sobre la regulación del flujo sanguíneo en el intestino delgado. La autorregulación es menos eficiente aquí que en riñón o en cerebro, pero es más que en el músculo esquelético. Esta autorregulación permite que el flujo sanguíneo se encuentre casi constante aunque haya variaciones de presión. Esta respuesta radica principalmente entre las arteriolas precapilares y varía entre todos los circuitos, lo que permite que la parte absortiva del intestino se mantenga casi constante. Se puede explicar en dos mecanismos: el miogénico, que consiste en que el músculo liso del vaso se contrae al aumentar la presión, lo que provoca que haya contracción precapilar y venosa, y el mecanismo metabólico autorregula el flujo gracias a la acumulación de vasodilatadores. El intestino delgado recibe más de la mitad de la circulación esplácnica. Esto es 2 veces más que la sangre que recibe el colon, lo que da como resultado que el gradiente responda al consumo de oxígeno. Del flujo total que recibe en reposo, el 70% va al epitelio y al elevarse el flujo se eleva el volumen que va a las mucosas. La vasodilatación en el epitelio roba sangre en las capas más profundas, como podemos observar en el cuadro 1.
El estímulo más potente para aumentar el flujo sanguíneo es el comer, lo que provoca que la actividad metabólica se multiplique para poder digerir y absorber. La entrada del quimo eleva el flujo sanguíneo, que en el ayuno aumenta 10 veces más si se recibe alimento digerido con bilis. En la fase digestiva, la actividad presenta un patrón irregular pero eficaz, que permite mezclar los contenidos a la par que los pone en contacto con las máximas áreas de mucosa, de manera que ésta obtenga la mayor parte del flujo sanguíneo. El intestino debe secretar y absorber. La secreción es una forma de transporte activo. En la absorción, la sangre provee sustratos para que las células absorban las sustancias. Es difícil poder determinar hasta qué punto se altera la absorción cuando cambia el flujo sanguíneo, o si esta alteración se debe indirectamente al metabolismo, pero varios estudios han demostrado que la velocidad de paso de estas sustancias es el punto limitante de la absorción. En cuanto a la secreción del intestino delgado, pues hay secreción de moco por las glándulas de Brunner, que estas glándulas se encuentran en el duodeno, que es entre la porción que está entre el píloro del estómago a lo que es la ampolla de váter. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a los estímulos táctiles irritantes de la mucosa duodenal, al estímulo vagal, que pues esto va a aumentar la secreción de estas glándulas, y a las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. Y pues la función de este moco alcalino que secretan estas glándulas pues es principalmente contrarrestar o neutralizar el ácido que viene del estómago. La secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas de Lieberkühn. Bueno, estas criptas las encontramos a lo largo de todo el intestino delgado, y pues su superficie de estas criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos células, que serían un número moderado de células caluciformes, liberadoras de moco, que lubrican y protegen la superficie intestinal, y un gran número de enterocitos que en las criptas liberan agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las vellosidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Cada día el intestino absorbe aproximadamente cientos de glúcidos, 100 gramos o más de grasas, de 50 a 100 gramos tanto de aminoácidos como de iones y de 7 a 8 litros de agua. Sin embargo, la capacidad de absorción normal es muy superior a estas cifras. En esta imagen se demuestra por medio de qué transporte se absorben algunos componentes, así de cómo llega a los capilares sanguíneos de las vellosidades. Factores de regulación. El peristaltismo afecta la circulación de dos maneras. O puede elevar el flujo por la acumulación de metabolitos, o lo puede disminuir al exprimir segmentos que se están contrayendo. La mucosa no se ve afectada en esta variación del flujo, en parte por su autorregulación y en parte por la rica red de anastomosis que hay en la submucosa. La adenosina, que es un vasodilatador, y la tensión tisular de oxígeno, que esta, cuando se reduce o aumenta la liberación de oxígeno, cambia la perfusión de modo proporcional, regulan también las microcirculaciones locales. Otros reguladores, como las prostaglandinas, angiotensina, histamina, serotonina, potasio, purinas y purinucleótidos, regulan la motilidad vascular o son vasodilatadores. Dentro de las hormonas más reconocidas que actúan en la regulación hormonal del flujo sanguíneo, se encuentra el polipéptido gástrico inhibitorio, la colicistoquinina, neurotensina, secretina y el péptido intestinal vasoactivo, que algunas no presentan vasodilatación durante o después de la ingesta, pero otras, como el péptido intestinal vasoactivo, sí producen esto, que es el único que actúa por la vía del AMP cíclico, que provoca la relajación del músculo liso arteriolar.
En la regulación neuronal del flujo sanguíneo, este se eleva a partir de que se ve o se saborea la comida. Prácticamente se duplica. Esto se debe a que la fase cefálica de la digestión es mediada por el sistema nervioso central, en especial por el hipotálamo y el tallo cerebral. La vasodilatación en las arteriolas submucosas se debe a la acetilcolina, neuropéptidos y sustancia P. En la regulación neuronal sobre el control simpático, el intestino tiene fibras adrenérgicas que inducen la vasoconstricción cuando se estimulan. Las arterias mesentéricas tienen inervación simpática y dentro de la pared hay inervación adrenérgica. En el control parasimpático no se han encontrado fibras vasodilatadoras, pero la estimulación vagal las produce, por lo que concluimos que la vasodilatación obedece factores metabólicos en la fase cefálica. Bueno, en la distribución microvascular, dentro de la vellosidad intestinal, es factible el intercambio contracorriente en esta, pues la dirección total del flujo capilar subepitelar se opone a la dirección de la sangre en el centro de la vellosidad. Y pues hay factores fundamentales para el intercambio de contracorriente. Y pues estas son la distancia, los espacios vasculares, la permeabilidad y el tiempo de tránsito. Y pues también aquí hay unas implicaciones funcionales en el intercambio velloso-intestinal. Y pues una de estas es que una parte de los solutos absorbibles desde la luz intestinal se mueven se mueve en pro del gradiente de concentración y hasta la arteriola central en su parte no muscular. Y bueno, es importante que el oxígeno es una de las sustancias que se moviliza desde la arteriola central hacia la red capilar subepitelar, y de modo que esto hace que se crea una gradiente de tensión de oxígeno desde la base de la vellosidad hacia su punta. Y esto hace crítico la cantidad del gas que llega a las células en el ápex de la vellosidad. Y este cortocircuito es reforzado por el alto consumo de oxígeno. Y esto hace las células más próximas a la base más vellosa. Y las células epiteliales de la vellosidad se multiplican en las criptas. Y bueno, la otra implicación consiste en que este es un multiplicador es multiplicador de solutos hidrosolubles. Y son transportados activamente, como el sodio. El sodio se transporta hacia los capilares en una solución hipertónica, pero sin embargo la permeabilidad al sodio es baja en la pared capilar que va hacia la arteriola central. Y bueno, pues las fenestraciones están en la cara que da hacia las células epiteliales. Bueno, aquí una malabsorción por la mucosa del intestino delgado puede ser el sprue. En ocasiones pues el intestino delgado no puede absorber bien los nutrientes que obtiene. Entonces, pues aquí se da esto. Y pues aquí hay dos, que sería el sprue no tropical o sería el sprue idiopático. Y esto se debe a los efectos tóxicos del gluten. Y pues esto hace que el gluten provoque la destrucción directa de los enterocitos. Y el otro sería el sprue tropical. Y suele encontrarse en los trópicos y se trata con antibacterianos. Y se debe a la inflamación de la mucosa intestinal secundaria a microorganismos infecciosos que no son identificados. Y bueno, aquí una causa grave de la digestión anormal es la falta de secreción de jugo pancreático hacia el intestino delgado. Y pues la ausencia de la secreción pancreática pues suele ocurrir en la pancreatitis, en la obstrucción del conducto pancreático. Y esto puede ser por un cálculo biliar situado en las papilas de Vater,
o pues ya sea en la extirpación de la cabeza del páncreas a causa de un cáncer. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la pancreatitis. Y pues esta es la causa más frecuente. Bueno, la causa más frecuente de este es el consumo excesivo de alcohol. Y bueno, la segunda sería la obstrucción de la ampolla de váter por un cálculo biliar. Y bueno, cuando un cálculo biliar bloquea la ampolla de váter, se obstruye el codeloco y el conducto pancreático principal. Y pues aquí la cantidad del tripsinógeno acumulada sobrepasa a la de el inhibidor de la tripsina. Entonces, de forma que hace que una parte del tripsinógeno produzca tripsina y esta activa el resto del tripsinógeno. Bueno, que active el resto del tripsinógeno, el quimotripsógeno y la carboxilipeptidasa. Y aquí